Doctor, desde su experiencia en la gestión interna del Parlamento, ¿es normal o habitual que una mesa directiva use acuerdos excepcionales como el 101 para saltarse los requisitos estándar de servir? Mira, en principio existe la autonomía normativa y administrativa y presupuestal en el Congreso de la República por mandato constitucional. Las reglas de servir se aplican de manera subsidiaria, no se aplican de manera general. En principio vale primero las reglas que fija el propio Congreso, pero más allá de esas mismas reglas existen patrones, existen pautas que tienen que ver con la correcta gestión de los recursos públicos del Estado. Dentro de ese marco es que debe evaluarse la manera en la que el Congreso usa sus recursos administrativos, humanos, presupuestarios, financieros, etcétera, para gestionar mejor la actividad pública que debe desempeñar de acuerdo a la Constitución. Entonces, si se utilizan recursos presupuestales o recursos humanos fuera de un marco de racionalidad basado en la meritocracia y en el uso de los bienes de acuerdo a las necesidades, objetivos, tareas y metas que se fija una institución pública, si eso no se cumple, obviamente se trataría de un mal uso y una mala gestión de los recursos públicos puestos a disposición de una institución como el Congreso. El acuerdo exige más de 10 años de servicios de manera discontinua. En la práctica, ¿este cambio de continuo a discontinuo se hace para abrir la cancha de manera técnica o para que calce exactamente para beneficiar a estas 11 personas en específico? Mira, no sé en particular cuántas personas han dejado de ser beneficiadas, se trata de solo 11 personas. Cabe también que se haya utilizado ese criterio para beneficiar de manera dirigida y peculiar a alguna persona, de manera que ingresen dentro de esos beneficios. Pero más allá de las pautas que se han fijado, se trata en realidad de una manera de gestionar los recursos humanos con un criterio que no necesariamente tiene que ver con el cumplimiento de metas o de objetivos institucionales. Cuando tú contratas personal, en particular el personal al que tú lo vas a condicionar o lo vas a clasificar bajo el rubro de plazo indeterminado con la condición de empleados permanentes, se supone que eso obedece a que hay una necesidad que aparece en el CAP, en el cuadro de asignación de personal, y que además tiene una previsión dentro del presupuesto analítico del Congreso. Si se cumplen con esos requisitos, en principio bastaría para decir que formalmente no existe una transgresión, pero el problema no es que se cumpla o no con requisitos formales, sino con la necesidad que tiene el Congreso en particular y el Estado en general de contar con personas que se requiera para el cumplimiento de fines, objetivos y tareas que son propias del Congreso. Ese es el criterio principal. Si se cumple con ese requisito, muy bien, se los debe designar con el carácter de plazo indeterminado, previo concurso, previa evaluación, pero eso no se ve dentro del acuerdo de mesa porque se ha obviado el cumplimiento de requisitos como el mérito o las competencias o el desempeño o la experiencia, las habilidades demostradas en el cumplimiento de sus tareas. Entonces se trata sí del cumplimiento de requisitos formales y con eso no habría nada que invalide el acuerdo, pero el problema es de carácter material. Estas personas son las que se necesita o ya hay demasiadas personas y estas personas solamente están abultando en las cuotas que existen para beneficiar a quienes, de acuerdo al sindicato, puedan reportarles algún tipo de ganancia en el toma y daca, en la adjudicación de bienes o de servicios que se dan unos a otros. Ese es el problema principal. ¿Qué organismo debería intervenir aquí en todo caso para revisar, digamos, si es que hay alguna responsabilidad? ¿Sería la Contraloría? ¿Sería el mismo Ministerio Público? Mira, la Contraloría no puede intervenir en materia de los acuerdos que adopta la mesa directiva, porque la mesa directiva y el Congreso en general están fuera de los alcances de Contraloría. Contraloría sí puede intervenir en materia de los alcances de la gestión y de la administración del personal del servicio parlamentario, vale decir, desde el nivel del oficial mayor hacia abajo.
todo lo que está encima del oficial mayor, vale decir la mesa directiva, los congresistas, etcétera, no pueden ser objeto de control por Contraloría. En todo caso, si se tratara de revisar la legalidad, quien tendría que intervenir sería el Ministerio Público, en caso que existieran actos que permitan presumir la actividad ilícita de la mesa directiva, cosa que, como te repito, no creo que exista, porque se trata del cumplimiento de formalidades. Las formalidades están cumplidas. Ese no es el problema. El problema es de carácter material. Es decir, se necesita a que esas personas ingresen al cuadro de asignación de personal para que laboren de manera permanente y con plazo indeterminado para el Congreso, o se está abultando la cantidad de personal, con lo cual se genera un perjuicio al próximo Congreso, que se está dando con un número de personas que probablemente no considere que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos que se fije el próximo Congreso. Pero en todo caso, es el mismo Congreso el que decide si efectivamente ellos necesitan o no necesitan a este grupo de personas. Claro, pero el criterio central para determinar la corrección, la idoneidad, la conveniencia de realizar ese acto es fundamentalmente de gestión pública. No se trata de cumplimiento de una norma de carácter legal o constitucional, porque el Congreso se ha asegurado de que eso sea así. Es parte de las competencias y de las prerrogativas que la Constitución le reconoce al Congreso. El problema, lo repito una vez más, se trata de un asunto de gestión material de los recursos. Yo contrato personal y lo integro como plazo indeterminado cuando las necesidades permanentes exigen que tenga a ese personal con los méritos, las competencias, las habilidades y las destrezas que se demuestren con la trayectoria y con la experiencia que tienen esas personas. Esa evaluación, hasta donde yo tengo entendido, por lo que se señala en el acuerdo de mesa, no se han realizado. Ujú. Y sería en todo caso el próximo Congreso el que tendría la potestad de revertir o de continuar, de ratificar este acuerdo. Bueno, en principio ahí se va a dar otro problema, porque dado que la decisión que se ha adoptado es de carácter laboral, obviamente las personas a las que se ha beneficiado con el pase de la condición de contratos a plazo fijo o de contratos CAS a la condición de plazo indeterminado, ya se supone que es un derecho adquirido. Entonces, si el próximo Congreso, sea en diputados o sea en Senado, optara por desconocer el acuerdo que ha adoptado esta mesa directiva en el Congreso Unicameral, podría generar que luego las personas afectadas inicien procesos judiciales y que el Poder Judicial luego reponga a las personas en los mismos puestos a los que el próximo Congreso, sean diputados o el Senado, los haya considerado como innecesarios. Ujú. Ahora, en este mismo acuerdo se menciona que existe disponibilidad presupuestal. Sin embargo, también se ha reportado un incremento del 114% en las planillas del Congreso en solo 4 años. Entonces, ¿es real esta disponibilidad o se está estirando el dinero público de forma irresponsable? No, yo no creo que el personal de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización haya utilizado malos recursos, porque para realizar la acción que ha protagonizado la mesa directiva presidida por el señor Rospigliosi, debe haberse contado con los recursos presupuestales. Ese no es el problema es que se ha ido incrementando los recursos del Congreso sin tener en consideración qué otras tareas era necesario que se realicen cuando hasta el año 2021 e incluso antes no era necesario ese incremento. ¿Qué cosa es lo que justifica que se haya incrementado el presupuesto independientemente de que se esté cumpliendo con la regla que ha fijado la reforma constitucional de que el Congreso no tenga un valor presupuestal superior al 0,6% del presupuesto general de la República? La cuestión es, si están los mismos congresistas, si no ha variado el número, si son 130 y el número de tareas que debe realizar ese personal, la carga de trabajo que tiene a su cargo cada una de las personas que está dentro del servicio parlamentario es la misma, ¿qué justifica que se haya incrementado el presupuesto? ¿Cuál es la razón por la que se ha incrementado el presupuesto considerando que las personas son las mismas, no han variado las tareas y en todo caso lo que habría que demostrar también adicionalmente sería qué necesidad hubo de
adquirir dos inmuebles del Banco de Crédito, un inmueble del BBVA, cuando el Congreso ya tenía 12 edificios y cuando hasta el año 1992 el Congreso se bastaba con 4 o 5 edificios, siendo ahora que tienen 12. Entonces, esas son cosas que tienen que observarse y que tienen que evaluarse porque no me parece que tengan suficiente justificación. Ahora, ¿cuál es el impacto real que va a tener esta medida o esta herencia de contratos indeterminados en el presupuesto del próximo Congreso bicameral? Es una carga. En realidad se está generando una carga para diputados y para el Senado que va a ser muy difícil que se pueda desprender de ella, porque, como te repito, se trata de derechos laborales, se van a considerar derechos adquiridos, se va a cumplir con las formalidades y en el Poder Judicial probablemente si se despidiera a esas 11 personas o más, porque no solamente esa no es solamente la única irregularidad, como todos sabemos, también ha habido unos aumentos desmesurados de remuneraciones para altos funcionarios del Congreso. ¿Qué justifica eso? Los próximos miembros de diputados y el Senado podrían revisar esas decisiones y en su caso corregirlas. Faltará que se cumpla con un acto racional y que se evalúe las decisiones que ha adoptado este Congreso unicameral ya en las postrimerías de su vigencia para ver si es que hay alguna manera de corregirlo. En realidad el impacto es que va a ser muy difícil que la carga que se le está dejando al próximo Congreso bicameral sea aliviada. Me parece que va a ser muy complicado realizarlo y el costo va a ser bastante alto. Ok, bueno, muchas gracias, señor Delgado Guembes.